Bueno, vamos a dar comienzo a la primera reunión científica del año de hoy, 10 de abril, la del 24. Carlito la vamos a tener que suspender y posponer, porque el 24 tenemos la asamblea anual. La hicimos ese día porque yo siempre trato de no jorobar a la gente, que como ustedes ven, los más viejitos, estamos conectados, no trabajando en actividad privada, entonces para no molestar los otros días, la hicimos el mismo día, el mismo día de la fecha del año 2024, donde la doctora Camila Gutiérrez, del Servicio de Cirugía del Modelo de Cardiología y Hospital Eva Perón, va a presentar el primer caso, que es abdomen agudo por patología diverticular duodeno-yeyunal, la presentación de un caso. Doctora, buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Se me escucha bien ahí? Bueno, voy a compartir pantalla. Sí, se escucha muy bien. Perfecto. ¿Se ve la pantalla, puede ser? Todavía no, ahora sí. Bueno, para comenzar, nosotros con el doctor Napolitano, la doctora Suburigen, doctor Luis Vial, Torresilla Daniel y el doctor Ramiro Gil, preparamos dos casos clínicos que se presentaron en el instituto, muy similares, y para traerlos a colación para bueno, discutir un poco la resolución y la forma de manejo de este tipo de pacientes, que no es para nada simple. El primer caso, un paciente de 55 años, sano previo, que no tenía antecedentes personales quirúrgicos. El motivo de consulta era dolor abdominal, localizado en epigastrio, era bastante sordo, de tipo continuo, se irradiaba el dorso, no cedía con analgésicos ni con IVP, tenía aproximadamente 48 horas de evolución. Refería además a equivalentes febriles que no se habían constatado, y ningún síntoma asociado, y lo que llamaba la atención de este paciente es que ya había realizado dos consultas previas en las cuales se le había realizado ecografías para descartar patología biliar y no tenía todavía el diagnóstico. Al examen físico, el abdomen era blando, doloroso en epigastrio, con algo de defensa y reacción en esa zona, y tenía ruidos hidroides normales. Los signos vitales eran normales. Los estudios complementarios que se realizaron por guardia, tenía 14.300 blancos a predominio de neutrofilia, con una PCR de 10 y una eritrosedimentación de 50. Se le realizó una tomografía con contraste oral y endovenoso. Primero se le realizó una con contraste endovenoso simplemente, y luego nosotros complementamos con la de contraste oral, en donde se veían burbujas aéreas en la región duodeno-yeyunal, en contacto con el páncreas, con desdibujo de este aspecto inflamatorio del tejido peritoneal. Extravasación de contraste compatible con perforación a ese nivel. No líquido libre, no neumoperitoneo generalizado. Tengo una imagen, no se ve muy bien, pero yo les voy a hacer... Lo voy a frenar el video, si necesitan que lo pase de nuevo, me avisan. Ahí podemos ver el contraste en el estómago, que lo distiende, y ahí encontramos algunas burbujas aéreas retroduodenales entre tercera y cuarta porción, que si lo seguimos viendo, tiene la extravasación de contraste en dicha zona. Lo voy a pasar de nuevo para que se pueda apreciar bien. Ahí tenemos el contraste. Este era un paciente que estaba estable, no tenía alteraciones hemodinámicas, un paciente que no acusaba tanta clínica, había respondido a tratamiento endovenoso con antibióticos, analgésicos, tenía alguna molestia en el epigastrio nada más,
y físicamente era un paciente obeso, lo cual no ayudaba mucho tampoco el examen físico. Entonces, bueno, se nos presentó este interrogante de ver un paciente hemodinámicamente estable, sin mucha clínica y no una sintomatología muy florida. ¿Qué hacer con este paciente? Si someterlo a un tratamiento quirúrgico o continuar con el tratamiento médico. Resolvimos por fin operarlo, le realizamos una laparotomía exploradora, una duodenectomía con una pancreatectomía parcial por un divertículo duodenal perforado. Este divertículo, al estar perforado a la cavidad retroperitoneal, no daba mucha sintomatología y aparentemente, ya les voy a mostrar las imágenes del video, era algo subagudo, ya más crónico, con reagudizaciones y no era algo del momento, ¿sí? La resolución fue con una anastomosis duodeno-yeyunal, término terminal, transmesocolónica. Voy a mostrar unos videos, si necesitan que los vuelva a mostrar, me avisan porque son cortitos. En este video vamos a ver, esta es la izquierda del paciente, acá está la derecha del paciente, el duodeno disecado, en su totalidad tercera y cuarta porción, y la perforación duodenal. Lo paso de nuevo. Ya habíamos hecho la sección distal, y ahí se ve la perforación. Esta disección ya se había realizado de la parte pancreática. Y el siguiente video se ve la anastomosis transmesocolónica, término terminal. En la parte yeyunal, que queda a través del meso. El lecho quirúrgico, con restos de fibrina y algunos signos de necrosis, hacia donde estaba perforado, y a través del colon, ahí tenemos la anastomosis. Bueno, la pieza quirúrgica se ve bien acá, la parte posterior, donde estaba el divertículo perforado, y en esta pieza fue cuando la abrimos y la representamos con la tijera. El paciente cursó postquirúrgico en UTI, con tolerancia a líquidos del segundo día, sólidos al tercer día, le dimos el alta al quinto día postquirúrgico, no tuvo ninguna complicación, y la anatomía patológica nos informa el duodeno y fragmento de páncreas como una pieza quirúrgica, y el divertículo duodenal perforado más peritonitis aguda específica. El segundo caso, paciente de sexo masculino también, 67 años, sano previo, solamente tenía como antecedente una apendicectomía, el motivo de consulta, dolor abdominal generalizado de tipo continuo, tenía algunas exacerbaciones cólicas, eran más síntomas de suboclusión, eh, y el paciente también había consultado previamente en 2 o 3 oportunidades. Llevaba 48 horas de evolución. Al examen físico, un abdomen blando, doloroso, levemente el mesogastrio, no tenía defensa ni reacción, sí tenía los ruidos disminuidos y los signos vitales eran normales. Como estudios complementarios también vemos leucocitosis con neutrofilia, aumento de PCR y eritrosedimentación normal. Se le realizó un ataque con contraste endovenoso en donde se evidencian conglomerados de asas intestinales en topografía de hipocondrio derecho e izquierdo, observando un delgado compatible con yeyuno con abundante líquido en su interior y aire a nivel del mesenterio. No tenía líquido libre ni neumoperitoneo. Acá les pongo 2 imágenes representativas. Era un paciente que tenía una perforación de divertículos yeyunales hacia la parte mesentérica. Entonces, el aire no era en cavidad libre, no teníamos un abdomen agudo tampoco muy significativo porque estaba perforado hacia el meso. Y bueno, nuevamente también se planteó el mismo interrogante, ya que teníamos un paciente hemodinámicamente estable, no muy sintomático, ¿sí? Plantearon ¿no? el tratamiento quirúrgico y terminamos realizándole una laparotomía exploradora con una resección intestinal y la anastomosis fue bastante alta, fue a nivel de duodeno-yeyuno, término terminal. Alrededor de 50 centímetros se resecaron. Acá tenemos un video también en donde podemos evidenciar la macroscopía de las lesiones. El intestino estaba todo adherido a través del meso, lo cual daba su hilio regional, y las lesiones con burbujas aéreas
enfisema hacia el meso. Acá tenemos unas imágenes, como ven, era una gran extensión, alrededor de 50 centímetros se resecaron, y tenía algunas áreas de mayor sufrimiento. Ahí está la pieza quirúrgica. Curso posquirúrgico inútil, el paciente tuvo un hilio regional posquirúrgico un poco más llamativo, por lo cual se le colocó sonda nasogástrica y prokinéticos, y mejoró, tolerancia de líquido al tercer día, se le dio el alta a la semana, y la anatomía patológica nos informó también una diverticulitis duodeno-yeyunal con efisema mesentérico, pero no tenía lesiones malignas. Bueno, viendo un poquito la bibliografía de estos casos, no hay mucha evidencia, ya que este tipo de pacientes son bastante complejos de manejar. En el 2005 ya se hablaba más o menos que la demora diagnóstica aumenta mucho la mortalidad de este tipo de pacientes por la sintomatología. Ahí tenemos la incidencia de estos divertículos, que es raro. En pocos casos, la mayoría se encuentran en endoscopías digestivas altas de rutina, y en el 3% se asocian a divertículos también del yeyuno ilio. La mayoría de este tipo de lesiones en duodeno asientan la segunda porción, los cuales son diagnosticados más que nada en la RCP, terapéuticas por patología biliar, y que la perforación es rara y hay pocos casos descritos. Lo más frecuente son las hemorragias digestivas, las pancreatitis y las obstrucciones de la vía biliar como complicaciones, y que el diagnóstico con tomografía es importantísimo, y de hecho es el gold standard, ya que con ecografía no lo podemos diagnosticar. Esto también hace que retrase el diagnóstico por los pocos síntomas y la poca disponibilidad de tomografía en todos los centros. Como tratamiento quirúrgico, en pacientes que tienen buenos tejidos, bordes sanos, estables hemodinámicamente, se describen las técnicas como la duodenectomía con anastomosis término-terminal, resección del divertículo con cierre según técnica de Heineke Mikulix, duodeno-yeyuno-anastomosis en IRUX, o una coledocododenostomía, que sería buscar las lesiones que estén en la segunda porción. En pacientes que tienen tejidos friables, alteraciones hemodinámicas o componentes inflamatorios o necrosis más extensas, sí sería importante plantear quizá una exclusión duodenal, más una anastomosis gastroentérica, más drenaje o directamente drenaje de la lesión. El tratamiento conservador, este trabajo de 2005 ya nos hablaba de alto índice de fracaso. Uno bastante actual de Zurich, en Suiza, en la Universidad de Trasplantes, donde nos habla de la poca incidencia de lesiones a nivel de la sección de la cuarta porción del duodeno. Bueno, acá tenemos el capítulo 15 del manual de trauma de la Asociación de Cirugía Argentina. Nos habla del manejo de los pacientes, del manejo quirúrgico de estos pacientes, y qué nos tiene que hacer sospechar lesiones duodenales. El engrosamiento focal de la pared, por tomografía, ¿no? Neumatosis o gas intramural, líquido periduodenal, rarefacción de la grasa, disminución del realce con el contraste de la pared. Y siempre nombran este tipo de maniobras, la maniobra de Kogel o la de Cattelbranch, bien amplia para evaluar siempre las 4 porciones duodenales. Cualquier hallazgo intraoperatorio que tenga ya sea crépitos alrededor del marco duodenal, tejido paraduodenal con bilis o algún escape, alguna fuga biliar, o la presencia de un hematoma retroperitoneal derecho, tiene que estar dando la sospecha de que puede haber una lesión a nivel del marco duodenal. Este trabajo es 2014 de Portugal, que ya también hablaba la baja tasa de éxito en tratamientos conservadores, que la mayoría de los pacientes terminaban en tratamientos quirúrgicos. Esta es una revisión sistemática en la cual se seleccionaron 328 estudios, de los cuales 31 tuvieron criterios de inclusión, y fueron 47 pacientes. Fíjense que tampoco es mucho. Este es el trabajo de Suiza de 2021. Nos habla de que el tratamiento conservador fue en 34 pacientes, 16 de los 47. De esos 16, el 31%, o sea, 5 pacientes,
que empezaron con tratamiento conservador, ya sea antibiótico, analgésico, internación, medicación endovenosa, terminaron en algún tratamiento quirúrgico o mínimamente invasivo. Con el Step-Up Approach, que es importante nombrarlo, ¿sí? Que lo nombran todos los trabajos que estoy ahora mostrando. Los pacientes pueden comenzar con un tratamiento percutáneo y terminar en tratamientos quirúrgicos más complejos, desde una resección del divertículo hasta una gastroenteroanastomosina y RUX o una DPC. Acá tenemos un resumen de este tipo de pacientes. 9 pacientes fueron a cirugía de control de daño porque tenían alteraciones hemodinámicas, peritonitis generalizadas, etc. Y el resto de los pacientes se le hizo una cirugía primaria, 22 o 16 empezaron con tratamiento conservador y luego terminaron en el follow-up o en la cirugía en segundo momento. Nosotros acá tenemos una imagen de la cirugía que se realizó. Hay solamente 2 casos de toda la serie. Como conclusión, podemos nombrar que es importante hacer un diagnóstico precoz con tomografía con contraste oral, si es necesaria, siempre evaluar los riesgos y beneficios del tratamiento conservador, ya que hay pacientes que por ahí podemos llegar a pensar que pueden funcionar con tratamiento conservador y a la vez no le estamos solucionando el problema definitivo al paciente y quizás lo tenemos que volver a reintervenir, ver si eso es beneficioso a nivel paciente, siempre con los terapistas, los médicos clínicos, y por ahí perder un poco el miedo a las resecciones y anastomosis duodenales, si los tejidos y el paciente lo permiten, muchas veces este tipo de cirugías nos pueden salvar de una reintervención y salvar al paciente de, digamos, de mantener su vía digestiva con normalidad. Bueno, acá puse una frase, que la medicina es para aquellos que no se pueden imaginar haciendo otra cosa. Y nada más. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Camila, muy bueno el trabajo, felicitaciones, realmente lograr 2 casos de perforación de divertículo duodenal en poco tiempo, por tener los videos recientes, es raro, nosotros en el hospital hemos tenido, pero no a través de no sé cuántos años hemos logrado, pasa, creo que presentamos 7 casos. Un solo comentario chiquito de parte mía y después abro el debate. Es lógico que tengan poco sintomatología porque habitualmente se perforan hacia la parte posterior, por eso no tienen caída de líquido libre hacia el peritoneo y no irrita el peritoneo parietal que da la sintomatología de perforación, porque esa es la diferencia con una úlcera perforada. Y hoy en día la ayuda de la tomografía me parece fundamental porque la extravasación de líquido habla de que probablemente no tengamos que contemporizar y llevar rápidamente la enfermo a quirófano. Sí, yo simplemente un pequeño, perdón, no sé, el comentador, El Este coordinador es trabajo no Napo, tiene ¿no? comentador. bueno, Bien. yo quería comentar Daniel simplemente es una, el coordinador. Claro. sí, yo quería hacer una preguntita, porque estos divertículos muchas veces tienen a perforarse o fuera del margen pancreático o ser intrapancreáticos. Y cuando se perforan dentro del parénquima pancreático, que es lo que nos ha pasado, ¿te acuerdas, Gustavo, que te comenté hace como, no sé, 6 meses, tuvimos un caso donde la paciente debuta con una pancreatitis necrótica, con aire en reto-peritoneo, le hicimos exclusión y bueno, no anduvo. Este caso, la verdad, me gustó haber hecho la resección y una anastomosis bastante riesgosa, pero bien. Sí, yo le había pedido al doctor Lucio Boini que nos hiciera un comentario sobre este trabajo, por eso lo habíamos. Perdón. Bueno, Si escuchaba, después les comento algo, bien. Ahora, nos yo creo pasó. que es un tema excelente para traer, doctora y Napo, los felicito por la resolución. Primero, si bien los divertículos duodenales son muy frecuentes, la perforación es un evento raro.
es un evento raro, entonces no va a haber guías, no va a haber estudios que nos digan qué conductas convienen hacer ante la complicación de esta patología. No es como la diverticulitis colónica, digamos, que uno puede tener, hay mucha experiencia mundial, mucha data y uno se puede, digamos, orientar. Yo creo que en estos casos, me quedó una duda del segundo caso, si era de la cuarta porción del duodeno o era del yeyuno bien proximal, el divertículo, pero lo mismo, nosotros lo que tenemos que saber que es una zona extremadamente compleja, que es una zona que no es fácil, o sea, no es imposible, pero no es fácil de disecar y menos en la urgencia. Pablito, Pero que hay, Berta, tenés abierto el micrófono. Pero en estos casos, en divertículos infrapapilares de la segunda porción, de la tercera o cuarta porción del duodeno, no hay que tener miedo a la resección y anastomosis. Se puede despegar tranquilamente el páncreas, pasar por detrás de la raíz del mesenterio, de los vasos mesentéricos, y hacer una anastomosis. Nosotros no tenemos experiencia de divertículos perforados, pero sí tenemos ya 4 o 5 pacientes con resecciones duodenales de tercera porción por lesiones tipo GIST, que se haría más o menos esta cirugía, pero en un contexto programado, incluso realizado por la paroscopía, inclusive la anastomosis. Pero creo que la resolución es esta. Yo no creo en la exclusión duodenal, no creo para nada en la exclusión duodenal como protección de una anastomosis duodeno-yeyunal, porque la vía biliar y el jugo pancreático van a seguir pasando por esa anastomosis. Así que yo creo que las gastroenteros no nos servirían para esto y no están libres de morbilidad y cambio de calidad de vida en un futuro. Y habrá algún caso que sea catastrófico, como puede ser trauma, que nos puede hablar Sebastián, que está conectado, que en estos casos a veces hasta pueden llegar a necesitar hacer una resección duodeno-pancreática cefálica. Y en relación a lo que explicó Hugo sobre estos divertículos que se perforan hacia el páncreas, estoy pensando en voz alta, pues repito, no es que haya mucha bibliografía y que haya experiencia en esto. Por eso digo, yo no creo en la exclusión duodenal. Yo creo que eso hay que tratarlos como una cirugía, como una pancreatitis necrótica, y son cirugías que van a tener son pacientes que van a tener una morbilidad muy, muy grande. Entonces, en conclusión, la cuarta porción del duodeno, la tercera porción, la rodilla inferior del duodeno, se pueden resecar fácilmente, o sea, fácilmente, en gente con hábito en la región, se pueden resecar evitando una duodenopancreatectomía. Y esas anastomosis, términos terminales, laterolaterales, como uno más le guste, son anastomosis que son bastante seguras, Nosotros no hemos tenido problemas, pero no lo hemos hecho en el contexto de patología inflamatoria. gracias, Lucio. Se levantó la mano Sebastián Vélez y después cerrás, Daniel. Bueno, Seba. Bueno, cerramos, Daniel, nomás. bueno, sí, coincido con lo que se dijo previamente, fue un caso difícil. Creo que las conclusiones y los aprendizajes respecto a esto son que el paciente puede ser clínicamente estable, puede ser asintomático, pero tiene que tomar resoluciones, hay que ser un poquito agresivo en la resolución. Nosotros traemos 2 casos que la verdad que sí han sido muy raros y los tuvimos bastante seguidos, y los 2 tuvimos decisiones quirúrgicas agresivas a pesar de que el paciente estaba muy estable.
No, o sea, no obstante nuestra decisión, creo que si uno hubiese tomado una conducta de tratamiento médico porque por alguna situación no se puede abordar el paciente, que uno tiene que estar preparado para una resección quirúrgica de este calibre, no hubiese estado mal tampoco. Y creo que un tratamiento percutáneo muy invasivo lo hubiese sacado del problema circunstancialmente y a lo mejor volverlo una patología crónica para una cirugía programada. Es una posibilidad. Yo creo que en nuestro contexto la mejor decisión era abordar la cirugía y estar dispuesto o bien a hacer una resección duodenal o hacer una resección duodeno-pancreática si hacía falta. En la medida que los tejidos son sanos, yo creo que uno tiene que apostar a ser más conservador, a tratar o de eliminar el divertículo y cerrar el orificio, resecar el segmento duodenal, que en los dos casos optamos por eso. El primer caso sacando la tercera y cuarta porción y haciendo la anastomosis del duodeno al yeyuno, decursando el asa para a la derecha, cosa de que tuviera una solución más, digamos, más tranquila y un tránsito normal a futuro. Y en el segundo caso fue una resección donde la anastomosis queda en la cuarta porción, no es una duodenectomía propiamente dicha, sino que es el segmento proximal del yeyuno, que es más frecuente eh, eh, tener los divertículos y la anastomosis queda entre la tercera y la cuarta porción a esa altura. La particularidad es que los dos casos anduvieron bien. Un segundito, un segundito. Los dos casos anduvieron bien. El manual que tenemos, la bibliografía que tenemos, por ejemplo, yo quiero resaltar, porque después ya buscándolo, el manual de trauma de la Asociación de Cirugía de Córdoba, del relato del 2019, en la página 92, tiene un tratamiento de los traumas duodenales que es bastante bueno y completo. Así que es también para felicitarlo al doctor Gudel y al doctor Márquez que le hicieron ese relato y la verdad que es lo que uno decide en esos momentos, con patología inflamatoria, pero aplicando el concepto del trauma. Quiero felicitar a la doctora Gutiérrez, que es una cirujana muy completa, muy empática y muy habilidosa, y por animarse a presentar el trabajo en la asociación. No lo Gracias, sorprenda, doctor. doctor, que no lo sorprenda, doctor Napolitano, porque la doctora de Gutiérrez de San Roque. Bueno, muchas gracias, muy Bueno, lindo gracias a trabajo. todos. Vamos a pasar al segundo Felicitaciones. trabajo, que es hernia hiatal gigante, abordaje tóraco-abdominal, a cargo del doctor Ariel Álvarez, que opta a miembro adherente. Es del Servicio de Antes Cirugía, antes de que él Pediatría y inicie, Hospital. yo lo quisiera Perdóname. presentar. Perdón, ¿Cómo? yo lo quisiera presentar al doctor Álvarez, que opta a miembro adherente de la asociación. Es un cirujano muy calificado, muy sacrificado, muy trabajador y tiene todas las condiciones para ser un gran cirujano de la asociación. Le agradezco por presentar el trabajo también en la asociación. Bueno, doctor, lo escuchamos. No te escuchamos, Ariel. A ver ahí. Ahí sí. Sí, Doc. Ahí está. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Napo, por la presentación. Buenas noches, doctor Betarelli. Bueno, pasamos al caso que tengo. Ahí comparto pantalla. Trabajo. Bien, ¿se ve? Sí, se ve bien. Sí, sí, perfecto. Bueno. Bueno, vamos a presentar un caso de una chica que había estado siendo estudiada, tenía varias consultas en otros hospitales
por distintos síntomas y acude un día al Hospital Príncipe de Asturias con alguna sintomatología. Hernia yatal gigante con rotación gástrica intratorácica, bueno, fue resuelta junto al doctor Napolitano, al doctor Muñoz y al doctor Olmedo. Estas son algunas imágenes. Ella traía estas imágenes, esta imagen, este contraste que tenía ella, estas tomografías se le hicimos en el hospital y después la resolución quirúrgica. A manera conceptual, hernia hiatal es una condición anatómica adquirida que se define como la protrusión, parte del estómago proximal o cualquier estructura no esofágica a través del hiato esofágico. Y hernia hiatal gigante consiste en el desplazamiento hacia el tórax de más del 30%, algunos consideran que es más del 50% el estómago hacia la caja torácica por encima de la pinza diafragmática. Repasando la clasificación de las hernias, tipo 1, la más frecuente, hernia hiatal por deslizamiento, la tipo 2, hernia hiatal paraesofágica, tipo 3, mixta, y tipo 4 son las hernias ya gigantes, donde no solo asciende el estómago a la caja torácica, sino otros órganos como colon o vaso. El caso clínico es una chica de 20 años de edad que concurre por dolor torácico, dolor fundamentalmente en la respiración profunda, acompañado a veces de vómitos, vómitos alimenticios precoces, dificultad para la ingesta de sólidos fundamentalmente, y ya venía con un cuadro de astenia, debilidad y palpitaciones. En el antecedente actual refiere pirosis frecuente, sensación de plenitud postprandial, tos crónica, especialmente después de comer, al acostarse, dolor torácico que empeora con las comidas y la actividad física, y tenía un importante descenso de peso. Ella, una chica que medía 1,57 m, 58 y pesaba 45 kilos. En sus consultas previas, relata ella y la madre que había tenido episodios de matemesis en otros hospitales, la habían estudiado, le habían hecho en un tránsito, le habían hecho también unas endoscopías que iba a pasar a ver las imágenes. Antecedentes patológicos quirúrgicos negativos, tóxicos negativos, signos vitales ingresa dentro de parámetros normal, pesando 45 kilos en la talla 1,64, mucosas pálidas, palidez generalizada. Sí había en el examen físico un marcado abombamiento del hemitórax derecho, ausencia de murmullo vesicular y traía una espirometría con un patrón restrictivo, fluidos hidroaéreos incluso en caja torácica. En los métodos complementarios, un laboratorio con 9,4 de hemoglobina y 31 de hematocrito. Esta es la endoscopía que ella traía de otro hospital, donde se observa una importante cámara gástrica con contenidos alimenticios sólidos, líquidos y sólidos. Este es el tránsito que también traía, una importante cámara gástrica. Esta es la tomografía que también presentaba ella. La voy a reproducir. Del lado izquierdo ya se observa una gran cámara gástrica, una importante hernia con contenido líquido y sólido, y parte también de intestino, que era colon, lo que se veía ahí. Este es otro corte. Todo el estómago prácticamente dentro de la cavidad torácica y parte del colon también dentro de la cavidad torácica y un pulmón totalmente colapsado. Ella, cuando la indagamos, refería que durante varios años en actividades escolares, actividad física, tenía mucha dificultad, mucha disnea. La madre la había llevado y consultado, pero bueno, como que decían que era por la edad. Este es la TAC con contraste. Se decide conducta quirúrgica. La finalidad de la cirugía fue
reducir el contenido de la hernia, restituir la unión esófago-gástrica hacia la posición intraabdominal normal, reparar el defecto de la hernia y crear una válvula antirreflujo. Esta es una foto de la paciente, bueno, que se nota el importante abombamiento del hemitórax izquierdo en relación al derecho. Se decide, bueno, acá se establece, bueno, empezamos a ver si entrábamos, si se decidía un abordaje torácico o abdominal, sabiendo que el torácico tiene mayor movilidad, se decide un abordaje en la laparoscopía. Esta es la posición de la paciente y este es un video de la cirugía con la posición de los trócares. Es un video acelerado donde se ve acá ya el intestino, el colon, dilatado, distendido hacia la caja torácica. Se intenta traer el colon hacia la cavidad abdominal. Por la distensión que tenía era bastante dificultoso. Se trata de traccionar no por las paredes, sino por el meso para que venga, pero cuesta bastante. Se intenta liberar parte del saco. Se reduce, se trae el estómago, parte del epíplon que tenía adherencias hacia el saco. Ahí ya comienza a dificultar la cirugía y se intenta realizar una técnica extrasacular. Ahí se ve el estómago con una rotación órgano-axial, estaba volvulado. Habían puesto sonda nasogástrica, pero no se vaciaba el estómago. Ante la dificultad de traccionar y evitar mayores complicaciones, se intenta disecar el saco, se ven los pilares hacia allá atrás, pero se dificulta. En este momento se decide parar la cirugía por vía abdominal y pasar a realizar una BCMAR 4, una toracotomía posterolateral izquierda a la altura del quinto sexto espacio intercostal, por el tamaño de la hernia también que era. Y acá se ve la importante hernia que tenía, el saco herniario, el estómago también que había rotado, la curvatura menor, la curvatura mayor del estómago había superado la curvatura menor. Se diseca el estómago del saco. Ahí vemos ya la disección completa del saco, la hernia reducida. Se sigue la disección del saco para liberarlo completamente, para evitar las recidivas. Ya una vez disecado completamente, vemos el esófago y la hernia reducida, bastante grande. Una vez reducida la hernia, se cierra la toracotomía, se coloca un drenaje, se expande el pulmón. Ahí se ve la importante hernia hacia la cavidad abdominal. Y se decide continuar la cirugía por vía abdominal, una mediana supraumbilical. Y allá al fondo se observa el hiato importante, 4 o 5 dedos que ingresan a la cavidad torácica. Se comienza la disección del estómago, de la curvatura, parte de la curvatura mayor de los vasos epigástricos para lograr traccionar y hacer el cierre de los pilares a partir del aborto. Se cierran los pilares, se baja el esófago 2 o 3 centímetros por debajo del diafragma y se realiza en la funda aplicatura una floppy Nissen. Bien. Estas son fotos del saco, ya por vía torácica, se hizo la disección completa del saco herniario.
Esta es una imagen de ya la paciente en terapia, pasa a terapia con muy buena evolución. Y esta es una tomografía del control a las 48 horas. Expansión completa del pulmón. Y quedó con algo de derrame, estaba ya sin el tubo. Y la funda aplicatura en 360 grados dentro de la cavidad abdominal. La paciente pasó a terapia, tuvo muy buena evolución, después pasó a piso con dieta blanda, al quinto día se le dio, cuarto o quinto día se le dio el alta, viene a control con muy buena evolución, sin disfagia, mejoró el laboratorio, levantó la hemoglobina, aumentó de peso, 5 a 7 kilos de peso, mañana tiene un control, ya van 6 meses de la cirugía. Esto lo agregué, son las guías de Seigen, son las guías de manejo de hernia hiatal de la Sociedad Americana de Cirugía, Gastroenterología y Endoscopía. Puse algunas nada más, que son varias, donde refiere que no todo paciente con reflujo gastroesofágico va a presentar una hernia y viceversa, no todo paciente con hernia presenta un reflujo gastroesofágico. Las hernias tipo 1, no necesariamente, si son pacientes asintomáticos no tienen reflujo, no necesariamente requiere ser reparada. Todo paciente con hernia, una hernia paraesofágica, fundamentalmente con síntomas obstructivos, en este caso esta paciente, debe ser reparada inmediatamente y seguramente cuando tiene vólvulo. Y bueno, ahora el tema de la colocación de las mallas y de la mortalidad en el caso de los accesos por vía torácica. Esta es la paciente ya en terapia intensiva. Bueno, muchas gracias, Ariel. Muy interesante el trabajo. Daniel, él seguramente quiere hacer algún comentario. Uno de los comentadores está, lo veo, ahí el doctor. Un solo comentario de mi parte es darse cuenta, sobre todo para la gente joven, que no es ningún pecado convertir a un enfermo. Uno tiene que buscar la resolución completa del paciente. No es un pecado hacer una toracotomía o convertir a un enfermo. Recordar siempre que la laparoscopía es una vía de abordaje, pero que lo que uno necesita es solucionar el problema. Te escucho, Daniel. Juancito. Sí. Ahí, bueno, agradecerle primero a Ariel por la presentación del caso, a la asociación por la invitación y a Mariano Bulacio y a Carlos Esquivel por la organización. El caso fue muy particular porque llega en una situación de urgencia. Es un caso que venía tratándose en plan probablemente quirúrgico en otra institución, que probablemente no deben haber quedado contentos de que lo operamos nosotros en el hospital, pero el paciente llega a un contexto de urgencia, con vómitos reiterados, y en realidad más arcadas, sin vómito efectivo, por lo cual en la tomografía vemos que es un cuadro agudo. De hecho, en la cirugía se ve en el video que hay una rotación órgano-axial y que la tracción del epiploma es mayor que hacemos por videolaparoscopía, que va hacia arriba, o sea, el estómago estaba rotado y el colon nos estaba quedando abajo, o sea, y como ven, insistimos en la tracción sobre el órgano, sobre el saco, y empezaba a tener, digamos, algunos eventos hemorrágicos que y al no poder descomprimir el vólvulo, digamos, era muy riesgoso continuar por la laparoscopía. La discusión se puede dar en si nosotros, lo correcto es abordar la cavidad que uno maneja mejor. Si uno lo puede hacer por abdomen, va a ser mucho más difícil desvalvularlo y volverlo hacia la cavidad abdominal,
por la cirugía, digamos, a través de la cavidad torácica. Para serles honesto, no fue difícil, fue algo bastante simple de desbotar y acomodar y disecar el saco. O sea, el abordaje torácico creo que tiene un rol importantísimo en estas hernias gigantes, y viendo la evolución ni hablar. Obviamente, si uno hubiese podido descomprimir el estómago y volver más o menos a una situación más manejable, propicia a la laparoscópica, no, evitarle la toracotomía sería lo ideal, pero en este caso creo que fue lo mejor que le podemos ofrecer a esta paciente. Sí, lo discutible es decir si hacía falta la laparotomía después para terminar de resolverlo. Si uno trata de hacer, si uno se va a la mamografía, la resolución torácica de la hernia hiato con el mecanismo antirreflujo, suele tener un alto índice de fracaso. Por eso creo que el abordaje abdominal es lo mejor para la hernia hiato, más allá que uno por el reducirla mejor, resecar el saco mejor. Creo que la resolución del reflujo posterior es abdominal. Y eso, y bueno, en este caso, quizás uno por laparoscopia, una vez reducido el saco y el contenido, hubiese sido más accesible la resolución de la hernia. Lo que pasa es que no siempre contamos con todos los medios disponibles todo el tiempo, y en este caso pagamos un poco de eso, de no tener disponibles los medios laparoscópicos para después de hacer la toracotomía tenerlos disponibles nuevamente. Obviamente creo que la frecuencia, la asiduidad del grupo quirúrgico, de los instrumentadores, de los que manejan el equipamiento, cuando uno está más habituado por ahí, no toma decisiones propias, y esto a lo mejor hubiese estado disponible para poder continuar la cirugía laparoscópica después de hacer la toracotomía. Pero cuando no hay disponibilidad de varias cajas, varios instrumental, se contamina el instrumental y bueno, después hay que seguir la cirugía, en este caso abierta. La abierta también se resuelve correctamente una patología muy difícil de dominar como esta. Lo que pasa es que al trabajar sobre el hiato en cirugía abierta, más que una paciente delgada, vemos que en la imagen quedaba lejos, o sea, no estaba tan accesible para poder cerrar ese hiato, que por laparoscopio hubiese sido, me parece más sencillo. Eso es lo que uno podría reclamar o haber hecho distinto mirando para atrás. Quisiera escuchar, hay muchos expertos entre los conectados, quisiera escucharlo a Juan Muñoz, que estuvo compartiendo la cirugía con nosotros, y está Macio, está Germán Vincido, Carlos Quiroga, hay un montón que manejan, aparte por supuesto, el doctor Bertarelli, la patología del hiato, que sería bueno escucharlos. No sé quién quiera. ¿Está Juancito Muñoz conectado? Sí, sí, estoy acá. Hola, ¿cómo le va? Hola, Juan. ¿Cómo andan todos? ¿Qué hace, Juan? ¿Cómo les va todo? La verdad que un gusto. Gracias por la invitación. Y bueno, este caso que por ahí uno, bueno, yo estoy en el hospital de urgencia, pero por ahí doy una mano cuando hace falta, ahí en el Príncipe de Asturias. Daniel me llamó. La verdad que lo primero que les diría es que, así como decimos que la interdisciplina es importante, o la multidisciplina, creo que más o menos es lo mismo para resolver casos hay que sumar gente. O sea, en el caso mío que hago más tórax, y bueno, que hago esófago, siempre es importante sumar al cirujano abdominal, al cirujano torácico, cuando hace falta por el bien de los pacientes. O sea que eso es lo que más me parece que hay que destacar. En cuanto a esta chica, también de decirles que recuerdo claramente que ella decía, yo me acuerdo en algún momento haber hablado con ella, y que tenía diagnóstico de asma, que también es frecuente porque, bueno, claro, cuando son chiquitos y tienen muchos problemas respiratorios, si ustedes se fijaron en la tomografía, el bronquio derecho
estaba súper arriba, o sea, esta chica tenía, la espirometría dice que tenía restricción severa, imagínense, tenía muchos síntomas respiratorios, entonces había clasificado de asma y bueno, y tenía tratamiento para eso. Lo otro es que recuerdo también un caso que vino de otra provincia con una hernia similar a esta y que bueno, y que los cirujanos pobres no tuvieron tanta suerte. En ese caso fue unidisciplina, digamos, entraron por cirugía abdominal y no pudieron resolverla, pero además de eso se multiperforó y bueno, después terminamos uno en la interconsulta con una paciente básicamente caquéctica y en sepsis, ¿no? Por lo cual, repito, estos casos para mí, son totalmente de abordaje o sea, abordajes, abordajes en lo posible. Uno puede hacer una cirugía laparoscópica, como dijo Bertael, estoy totalmente de acuerdo con él, y creo que lo reafirmó también Daniel. Esto no se trata, siempre es lo mismo en todas las patologías. Lo importante es hacer las cosas bien, la técnica es una, el abordaje puede cambiar. No hay que sentir cosquillas por lo que uno puede llamar conversión, que para mí no es, sino básicamente, como le decía, resolver problemas de la gente. Y si nosotros desde el punto de vista quirúrgico en ningún momento pensé en hacerle una video de torácica en esa paciente, porque bueno, imagínense cuando entráramos era todo el estómago que estaba ocupando todo el lugar. Así que fue muy fácil por la toracotomía posterolateral, reducir el saco, reducir la hernia, el estómago, básicamente, y después darle posibilidad también a terminar la cirugía por vía abdominal, haciendo el cierre bien de los pilares y la fundoplicatura, que como dijo Daniel, también se puede hacer por tórax, pero yo creo que, como les decía, hay que combinar estas fuerzas, digamos, que uno tiene. Así que bueno, básicamente eso. Lo felicito al orador, que un poco nervioso dijo de izquierda, pero bueno, que es de derecha, todos sabemos eso. Así que bueno, pero un gusto. Muy bien. Bueno, yo no voy a agregar mucho, Napo. La verdad que los felicito. Me llama la atención una chica de 20 años con una hernia hiatal tan grande, porque esto es más patología del anciano. Uno lo ve, las hernias hiatales gigantes más en gente grande. Hay que recordar que la hernia hiatal, algunos le ponen números, ¿viste? Más de la 3, 4, 5, me acuerdo de autores españoles, pero en estos casos donde hay vólvulos, en el mediastino es una emergencia, porque estos pacientes perforados tienen una mortalidad muy alta, a pesar de que puedan ser jóvenes como esta chica. Yo llegué a vivir la cirugía de hernias de hiato, inclusive cirugía antirreflujo por el tórax, porque lo ayudaba el doctor Babini, que fue un cirujano de tórax muy conocido en Córdoba, y ellos cerraban el hiato a través del tórax también. Por eso yo me imaginé que le iban a terminar a través digamos, a través del tórax, y en estos casos de vólvulo gástrico, de hernia hiatal gigante, a nosotros el reflujo postoperatorio, si le podemos hacer la fundoplicatura o no, no nos preocupa tanto. Sí nos preocupa resecar el saco, no solamente seccionarlo, resecarlo, que la unión esófago-gástrica quede bien abajo. Generalmente la hacemos, la fundoplicatura, pero si no se la hacemos no nos importa, y cerrar bien el hiato, y tiene una tasa, hay que saber que tiene una tasa de recaída del 30-40%. ¿Vos leíste, Dani, que si uno lo cierra por el abdomen, esa tasa de recaída es menor, o si uno la cierra por el tórax es mayor?
Sí, la bibliografía que yo consulté, no, o sea, informa que hay un 30-40%, como vos bien dijiste, o incluso más, que puede llegar al 60% de fracaso, Sí. no solo en el tema de la apertura del hiato, sino que la técnica para hacer el reflujo es umbilicar el esófago dentro del estómago y hacer un cerclaje, no es una Nissen propiamente dicha, y tiene más índice de fracaso en el reflujo también. Entonces, para hacer la Nissen correctamente, uno debe estar abordándolo desde el abdomen, y porque aparte uno puede hacer un punto de fijación hacia el pilar, que algunos lo hacen, otros no, pero en este caso sería un buen momento para hacerlo, y eso desde el abdomen se puede hacer con mucha comodidad. Desde el tórax queda no tan bien, y es ubicar el esófago dentro del estómago. Eh, eh, digamos, Sí, sí, es nosotros la en ese técnica de momento Belsay, decidimos, antirreflujo. sí, Sí, es la técnica de Daniel, Belsay, ¿te acordás? Es sí, como ah, vos Berta, exacto. la habrás visto, te hago una pero pregunta está bien. técnica, Daniel. Bueno, Ah, pero es perdón, una... Lucio. Sí, No, no, una yo quería pregunta decir técnica, que... Daniel. Bueno, termina, Sí. Lucio. No, no, yo lo que quería decir que hay que, siempre en hernia y hiatos complejas, hay que tener al cirujano de tórax cerca, y también en otra situación que es muy común, que es la hernia hiatal recidivada, de esta hernia gigante que recidivan y son sintomáticas que uno tiene que operar. Ya estamos en esa fase. Estamos reoperando por segunda vez, por tercera vez, pacientes con hernia hiatal. Y ahí no hay que abordar, no hay que olvidarse del abordaje torácico. No, una Hay que pregunta técnica, agradecer, Daniel. sí. Una pregunta técnica, Daniel. Las hernias gigantes como esta no necesitan muchas veces la ligadura de los vasos cortos porque están totalmente elongados. Y me ha pasado alguna vez, y justo tengo una paciente ahora, que como era una paciente añosa y venía todo fácil y el estómago venía bien, no le ligué los vasos cortos y ahora la paciente me aparece con disfagia, que es lo que hacemos siempre, y ahora la paciente me aparece con disfagia, y por lo que obviamente estoy arrepentido de no haberlo ligado. En este caso me parece que no te hizo falta porque estaba muy elongado, ¿no es cierto? No, no, sí, no hizo falta porque estaban elongados, pero sí los seccionamos. Rutinariamente le damos prioridad al tema de que no quede traccionado la Nissen para ninguno de los laterales, porque es justamente una de las causas de disfagia en el post. Pero de vuelta, refuerzo el tema de cuando uno no puede reducir la hernia por el abdomen, en reducirla por el tórax fueron segundos. O sea, desvolvinar el estómago y sacar el saco fue una cosa muy simple yendo al tórax, que, digamos, compartimos muchas cirugías con Juan, y la verdad que es la primera vez que decidimos en ese momento hacer la toracotomía, porque no era el plan inicial, era revolverlo, rotarlo, hacerlo por el abdomen, pero la verdad que después de este caso no vale la pena el sacrificio, la duda, el sangrado, la rotura, ante un caso de, digamos, que esté un poco difícil reducir el estómago. En este caso, como se ve que el colon, el estómago estaba completamente rebotado y nos dejaba el colon y el epiplón del otro lado y no había forma de hacerlo bajar. Lo único que podría haber cambiado la evolución es si teníamos endoscopia intraoperatoria y por endoscopia se lograba devolver y de esa forma, en forma abdominal, poder traer el saco para abajo. Pero de otra manera, ante el descenso del órgano sencillo, creo que la toracotomía se impone. Sí, era un caso muy difícil, Napo, con el estómago totalmente inflado, que no lo pudiste exsuflar con las maniobras y además es riesgoso. Pero digamos, cuando en estas hernias hiatales gigantes es muy laborioso resecar el saco y lleva horas, que por el tórax lleva minutos, pero bueno, le evitas la toracotomía. Y uno para resecarlo, ya no lo reducimos más al saco para resecarlo, sino que nos pegamos al pilar y lo vamos despegando y nos vamos metiendo al mediastino y lo vas despegando de a poco, el neumo te va ayudando
y así lo traemos junto con toda la víscera herniada. Pero me parece fantástico lo que hicieron. Primero, que metieron el laparoscopio, porque así como fue muy difícil, quizás te venía fácil y lo terminaban por la laparoscopia. Segundo, esto es lo importante, es pensar el caso antes. Vos, que sos un cirujano experto que sabe manejar el toro, lo llamaste a Juan. O sea, tenía apoyo y pensaste que podían necesitar. Esas son las cosas que nosotros los cirujanos tenemos que aprender. A tratar de prever la dificultad que vamos a tener y saber que si no estamos solos es mejor, por más que tengamos experiencia, capacidad y todas esas cosas. Yo la verdad que lo felicito por ambos casos. No sé si en el panel hay alguien que quiera opinar algo, que veo que hay muchos conectados. ¿El Franco está conectado? ¿El Franco anda por ahí? ¿No? Carlos o Germán, no sé si quieren comentar algo. ¿Alguien más? ¿Hubieran actuado similar o qué hubiesen hecho ante el cuadro este de entrar por abdomen o qué han hecho en su experiencia cuando no han podido reducir el órgano por reduciendo el órgano o reduciendo el saco con la técnica extrasacular? ¿Qué opción hubiesen tomado? No, a mí me parece bárbaro la actitud que tomaste, pero tenés la suerte que tenías un cirujano de tórax al lado, ¿no es cierto? Yo probablemente lo hubiera convertido, hubiera abierto un poco más el hiato y lo hubiera reducido por vía abdominal, pero así lo ha abierto. Sí, una cosa, no me acuerdo exactamente cuánto tardamos, pero la verdad que se hizo rápida la cirugía. Y lo otro es, si uno puede vaciar el estómago, vaciarlo realmente, probablemente se pueda hacer todo por vía abdominal. El punto es que para vaciarlo, como dijo el Dani, probablemente ni siquiera a veces con una cirugía abierta quizá uno pueda pasar bien la sonda, capaz que necesita una endoscopía, ¿no? Pero a veces hasta es difícil. Yo me acuerdo un caso que no le podían ponerle, no le podían pasar el endoscopio. Y esta chica tenía el estómago dilatado con alimentos. Si te fijaron la tomografía, era todo, no era solamente aire, sino que estaba todo alimento ahí, era en el estómago. Así que, bueno. No es solamente no es fácil, sino que es peligroso. Sí, sí. Nosotros en una neonatal gigante, no recuerdo, Napo, si vos ya habías terminado la residencia, que estábamos operando con Federico y Daniel, cuando no teníamos las bujías entonces usamos una sonda gruesa, llamaba de Foser, creo. Estaba ya el hiato disecado, todo, y cuando nos pasan la sonda vemos aparecer la sonda por el hiato. O sea, no se perforó el esófago, y eso que era un anestesista muy suave, todo. Entonces, es hasta peligroso, digamos. O sea, son cirugías muy desafiantes, Y está bueno tener, a ver, yo lo que destaco mucho es cómo se pensó en la urgencia y se preparó todo el equipo. Eso es muy importante que el cirujano tenga planificación aún en la urgencia. ¿Estamos? Felicitaciones, no sé si está Carlito Esquivel o Germán, que también tienen mucha experiencia, si quieren hacer un comentario. Sí, yo acá estoy, la verdad que los felicito por los casos que presentaron. Gracias. No me tocó nunca un vólvulo para el lado derecho, sí hemos operado vólvulos gástricos y lo hemos podido solucionar, que involucren el tórax. Ya trabajamos mucho en conjunto con los cirujanos de tórax, mejores resultados a los pacientes. Y bueno, y los felicito, Daniel, muy lindo. Gracias.
Bueno, muchas gracias. No sé si Germán, ahí está. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo andan todos? Hola, Germán. Bueno, Hola, Daniel, Germán. estaba escuchando, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Un gusto verlo. Lo estaba escuchando atentamente el caso porque también en una ocasión, como decían todos, uno de los grupos que consultaron fue el nuestro, a través del doctor Insaurralde. Daniel, más que decirte felicitaciones, coincido con lo que dijo el doctor Obeide. La estrategia de tener un cirujano de tórax, aunque vos también manejas el tórax, fue fundamental. No hay que olvidar que acá que la laparoscopía es un método, no es un fin, y coincido con todos que se hizo lo mejor por el paciente. Probablemente queda en discusión si después de haberlo, ya que una vez que lo reduciste desde el tórax, volver al abdomen, me parece que fue lo correcto, se hace mejor la aplicatura desde ahí. Lo único, coincido con que se dijo del tema de las recidivas, la recidiva anatómica en este tipo de hernias hiatales tan grandes es superior al 60%. De ahí más uno tiene que evaluar la recurrencia sintomática a largo plazo, que es lo que hace reoperar a estos pacientes. La estrategia y cómo se lo operó Daniel, para mí no hay nada para aportar. Uno puede traer a colación el uso o no uso de una malla biológica en este tipo de hernias tan grandes, con hiatos que están tan desgastados, con mala calidad de los pilares. Cuando vos los cerras, los vas cerrando los pilares y te das cuenta que no te está quedando bien, no tiene buena textura. En una de esas es una posibilidad en este tipo de hernias de hiato tan grandes, que entiendo que en la parte pública encontrar una malla biológica, si en la parte privada es difícil, en la parte pública es imposible casi. Pero de ahí más, felicitaciones. Bueno, y justo traes un tema que era interesante plantear en este caso, que era la malla. Y yo pensé que lo íbamos a discutir, pero justamente en esta cirugía que uno después crea la recidiva, yo creo que soy un convencido que no hay que poner malla, porque sabemos que sí o sí, o, digamos, tiene altísimas chances de recidivar, y al recidivar uno agradece en esa reoperación el no tener la malla puesta, porque si la tiene la malla puesta, yo le digo que es por tres la dificultad. Lo que sí creo que es lo que tendremos que discutir en algún momento, sobre todo en estas hernias tan gigantes que uno aborda en tórax. Yo creo, y lo hemos discutido varias veces con Juan, que la malla puesta desde el lado torácico es otra cosa. No es lo que estamos acostumbrados en la cirugía abdominal. En la cirugía torácica, por distintas razones, por problemas en la costilla, en el pulmón, uno pone malla de polipropileno sin ningún problema. No es lo mismo que en el abdomen, donde tenemos altos problemas con una malla de polipropileno. Y yo creo que sí puede cambiar la evolución de una hernia gigantesca como la de este caso. Yo la duda que me pregunto es si a lo mejor una vez reducido el saco, reducido el contenido, teniendo casi clausurada la hernia, uno no podría poner la malla del lado torácico, no tendría ningún contacto con el abdomen, podría cambiar la evolución de la recidiva. Esa es una duda que tengo yo y que digamos, se la comento, que en algún momento a lo mejor esto será un tema de discusión. Y desde el lado abdominal, yo estoy convencido que no hay que poner malla digo, malla que también es un tema para discutir, para estudiar, para ser resuelto. Creo que no tener la malla puesta, sabiendo que uno va a tener una alta chance de recidiva, cambia totalmente la reoperación de estos casos. Más con una paciente joven que seguramente no vamos a volver a ver. Sí, el problema, Napo, es el esófago, digamos. Si la malla está cerca del esófago, en el tórax, también puede haber inclusión en el tórax. Porque el gran problema es, primero, que no hay una malla ideal, un material ideal. Y segundo, el gran miedo que uno tiene en las mallas es, primero, no sabemos si reducen la tasa de recaída. Nosotros hemos tenido recaída, inclusive cuando poníamos las mallas de PTFE.
las de Gore-Tex. Tenemos con malla de Gore-Tex con recaída, que eran las dual mesh, y reoperaciones. El gran temor es la inclusión al esófago. Y si pones la malla lejos del esófago, y vas a tener una recaída. Y después si pones una malla, estoy pensando, en el lado, en el diafragma hacia la cara pleural, si se te abre el cierre del hiato, ¿me entendés? La malla va a aparecer hacia el hiato, digamos. No sé si me entendés lo que te quiero decir. Es como cuando uno pone una malla online y se separan después los rectos, ¿me entendés? Y te queda una pseudoventración que se puede, ¿me entendés el concepto? Es difícil, pero bueno, es una idea a estudiar. Se me ocurre que ahora que estamos armando el programa del Congreso le podemos dar ese tema a Fabián Reche, que ha usado, ya nos dio alguna charla en el servicio alguna vez y ha usado varias mallas. Y yo era un gran contrera de las mallas y después de 10 años, un día me dijo, tenía razón Gustavo, yo pasé por todas las mallas, por las biológicas, por las absorbibles, por las no absorbibles, y la residual sigue estando en el 30-40%. Entonces me ocurre que podría ser un buen tema para que nos hable el Congreso. En honor a la hora, quiero agradecerle a todos los relatores, a los comentadores y demás, e invitarlos a la asamblea para el próximo 24, y muchas gracias a todos por participar. Bueno, muchas gracias por la Muy buena ronda. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias. Buenas noches. Chao. Gracias. Hasta luego.